Bienvenidos una vez más a esta otra entrega de lo que sería PSIN, los inicios básicos para empezar a programar en pseudocódigo. Esta vez vamos a hablar de lo que serían las variables, las constantes y algunos operadores aritméticos. Para ello, lo primero que voy a hacer, voy a iniciar guardando el archivo. Ya he abierto el PSIN. Como voy a guardar por primera vez, le voy a dar en este caso guardar como y buscaré una ruta donde guardar este archivo, en este caso en esta carpeta, y le voy a poner como nombre variables. Y le doy guardar. Ya he puesto mi nombre a mi archivo, ahora voy a ponerle el nombre a mi algoritmo y mi algoritmo se va a llamar variables y operadores. Listo. Ya tengo el nombre de mi algoritmo. Primero vamos a empezar por saber qué es una variable y lo que es un operador. Recordemos que estos son comentarios que no van a ser corridos por PSI. Son pequeñas líneas que, se podrían decir así, son invisibles ante lo que sería el momento de ejecutar o la compilación de nuestro algoritmo. ¿Qué son las variables? Las variables son todas aquellas nombres, letras, identificadores a los que nosotros podemos asignarle un valor. Para este caso, las variables pueden tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, una variable pueden ser de tipo enteras, todas aquellas que tienen que ver con números, desde el 0 hasta el número o n números, de 0 a n números. Vamos a tener variables de tipo carácter que van a ir todo tipo de letras y caracteres especiales. Tenemos letras desde la A hasta la Z y toda clase de caracteres especiales. Todos estos caracteres especiales, entre otros que existen. También vamos a tener tipos de variable de real, o sea, números reales. En este caso, en los números reales podemos tener punto, aquellos que llevan números decimales, por ejemplo, .5, 10.5, 11.5, todos estos 11.3, todos los que son números decimales. Y en el caso de otro tipo de variable, vamos a tener las variables de tipo booleanas. En este caso, las booleanas en PSI se le conoce de otra manera. Aquí vamos a tener, por ejemplo, los falsas, en este caso, y las verdaderas. Son otro tipo de variable. Cada una de ellas va a corresponder a un valor distinto. Y cada una de estas variables se van a declarar de una sola manera, pero ya la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son los operadores? Los operadores son operadores aritméticos. Vamos a tener operadores aritméticos
y los operadores lógicos. En cuanto a los aritméticos, nosotros vamos a tener más, menos, por, entre, igual, entre otros operadores aritméticos. Y dentro de los operadores lógicos vamos a tener y, o, en algunos otros casos igualdad. Son algunos de los operadores lógicos. Y vamos a lo que nos da un poco más interesante lo que sería el video. ¿Cómo declaro una variable o para qué me sirve una variable? Una variable me sirve para almacenar un valor, cuyo valor yo puedo ser obtenido por una consola o puedo asignárselo directamente desde mi código. Para declarar una variable voy a hacerlo de esta manera. Primero debe de tener en mente qué tipo de variable debo utilizar. Por ejemplo, si yo debo utilizar una variable que me vaya a almacenar un tipo de dato entero o me vaya a almacenar un número, yo tengo que utilizar una variable de tipo entero. Si voy a utilizar una variable que me vaya a almacenar un nombre, tengo que utilizar una variable de tipo carácter. Y si voy a utilizar una variable que me vaya a almacenar números reales, voy a utilizar una variable de tipo real. Para este caso yo voy a utilizar una variable de tipo entero. Para declarar una variable, lo primero que tengo que escribir es la palabra reservada definir, para definir una variable. Seguido de esto voy a escribir el nombre de la variable que yo voy a definir. En este caso mi variable se va a llamar número. Pero como número es una palabra reservada para PSIN, entonces yo no puedo utilizarla. Lo que tengo que hacer es o borrarle una letra o únicamente dejarla con un pequeño prefijo. En este caso yo la voy a declarar num. Y esta variable, ahora uso una siguiente palabra reservada que se va a llamar como, para decirle aquí qué tipo de variable voy a utilizar. En este caso, como mi variable número va a almacenar obviamente números, le voy a decir que es de tipo entero. Entonces acá le digo que es de tipo entero. Y culmino haciéndole punto y coma al final. Y ya tengo declarada una variable de tipo entero que se va a llamar número. Para declarar una variable de tipo carácter voy a hacer el mismo procedimiento, con la diferencia que le voy a cambiar el tipo de dato al final. Por ejemplo, voy a definir una variable que se va a llamar nombre, que me va a almacenar obviamente caracteres, porque son nombres lo que me va a almacenar. Le digo como y le voy a decir que esta va a ser de tipo carácter. Y finalizo poniéndole punto y coma. Ya tengo dos variables declaradas. Puedo declarar otra variable de tipo real y le voy a de nuevo definir. Pongo el nombre de mi variable, puede ser decimal. Le voy a decir que esta variable decimal la voy a declarar como número real y le pongo punto y coma para declararlo. Y luego voy a declarar otra variable de orden lógico, que serían las falsas y las verdaderas, y hago el mismo procedimiento. Definir, le voy a escribir el nombre de la variable que voy a utilizar. Puedo utilizar cualquier nombre, el nombre siempre y cuando sepa dónde lo voy a utilizar. En este caso yo le voy a escribir variable lógica. Si ustedes se fijan, también es una palabra reservada, entonces no puedo utilizarla dentro de mi algoritmo. Tengo que cambiarle el nombre a esta variable.
Y entonces, para que no tenga efectos de complicaciones, le voy a llamar orden a mi variable y la voy a declarar como valor lógico, lo que significa que esta variable únicamente me va a aceptar, perdón, aquí me equivoqué, esta variable únicamente va a aceptar valores de tipo falso y de tipo verdadero. Hasta el momento ya tengo declaradas 3 variables. Ahora viene lo siguiente. Tengo declarada una variable número que me va a aceptar un número entero. Tengo declarada una variable nombre que me va a aceptar un carácter, o nombres o cadenas de caracteres. Tengo declarada mi variable decimal que me va a aceptar números decimales, declarada como tipo de dato real. Y tengo una última variable llamada orden que va a ser declarada como dato de tipo lógico. Luego de esto, después de utilizar una variable, viene lo que sería la parte de la asignación de variables o asignarle datos a las variables. Asignar variables o asignarles datos a las variables. Para ello, lo que voy a hacer sería lo siguiente. Quiero asignarle un valor a mi variable número que he declarado previamente en la parte de arriba. Hay dos maneras de hacerlo. La primera manera sería así. Mando a llamar mi variable número, o mi variable num en este caso. Y para asignarle un valor a esta variable, lo que tengo que hacer sería poner un igual. Perdón por el teclado, porque este teclado está en inglés. Ahí sería nombre de mi variable, el signo igual y el valor que yo voy a darle a esta variable. En este caso, como esta variable es un número, entonces yo voy a asignarle un número y finalizo con mi punto y coma. Ya tengo asignado un valor para mi variable de tipo entero. Para mostrar esta variable en pantalla, puedo utilizar el comando que ya hemos utilizado en sesiones anteriores, que se llama escribir. Y escribir lo que me muestra es en pantalla el resultado, ya sea de una variable, de una cadena de carácter o del número que yo esté mandando a imprimir o la variable que esté mandando a llamar. En este caso, en escribir, yo voy a colocarle por acá el valor de la variable num es 2 puntos y al final voy a colocarle el nombre de la variable, en este caso el nombre de la variable num, y cierro con mi punto y coma. Y hasta el momento ya hice dos funciones: asignar una variable, asignarle un número y mandar a imprimir en pantalla. Lo que me restaría es ejecutar para ver los cambios que yo voy haciendo. En este caso voy a mantener esta ventana siempre fija con estos dos checks que está aquí, y para reiniciar otra vez la ejecución voy a darle aquí. Si podemos observar, el valor de la variable num es 1, que es este valor que yo estoy asignando aquí. Si yo cambio este valor al número 6 o al número 65, aquí solamente voy a darle un clic y me dice que el valor de la variable es 65. Me está mostrando el valor de la variable que yo tengo declarada previamente como número y que lo estoy dando un valor y lo estoy mandando a imprimir en pantalla, mandando a llamar mi variable con el número que está siendo almacenada. Ya tengo el valor de mi variable. En el caso de mandar a llamar nuevamente mi variable de otra manera, puedo también hacerlo. Esta es la primera manera
Y la segunda manera de mandar a llamar mi variable num sería de esta forma. Coloco el signo de menor y el guión. Ay, perdón, ahí, exactamente así. Y el signo de menor. Y luego coloco el número que yo quiero asignarle a la variable. En este caso le voy a colocar que sea el número 10, por ejemplo, y cierro con punto y coma. Bien, y esta es la segunda manera de declarar una variable. Voy a copiar lo que es en la parte de arriba. Voy a copiar este valor de la parte de arriba. Voy a dar control C y control V. Y voy a dar ejecutar y miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Aquí está. El primer valor de mi variable es número 65, que lo tengo declarado de esta manera con número igual 65. Y el segundo valor es 10, que lo tengo declarado como número menor igual a 10. ¿Qué significa esto? Y es el número 10. Ahora aquí nos vamos a dar cuenta de por qué es que se llama una variable. Mi variable puede tomar un valor durante el código que yo le quiera asignar. Mi variable toma diferentes valores, mejor dicho. Yo le asigno primero un número 65 y luego a esta misma variable, con este mismo nombre, le asigno otro valor de 10. Y si vuelvo a crear o vuelvo a retomar la misma variable y le asigno otro número, siempre me lo va a seguir retomando el valor que yo le esté asignando a mi variable. Por eso se le conoce como variable. En el caso de que sea una constante, las constantes no cambian su valor. Por ende, viene su nombre. Su valor es único. Si yo declaro mi constante como 5 al inicio de mi código o al centro de mi código o donde sea que vaya a utilizarla, ese 5 va a permanecer siempre durante todo el algoritmo, no va a ser cambiante como el de una variable. Bien, minimizo esta ventana y ya tengo las dos formas de cómo mandar a llamar cualquier variable o cómo asignarle un valor a cualquier variable. Lo siguiente que voy a hacer es mandar a llamar o mandarle un valor a una variable de tipo carácter. Por ejemplo, mi variable carácter se llama nombre y a esta le voy a poner que nombre, le pongo un igual. Esta es la manera que voy a utilizarlo. Esta es la manera que vamos a utilizarlo. Nombre le voy a poner igual y entre comillas todos los caracteres o todas las cadenas de caracteres que nosotros vayamos a declarar, vamos a ponerlas entre comillas para todo lo que es textos. En este caso le voy a poner nombre, le voy a poner Gerardo y cierro con punto y coma. En este caso copio el mismo prim que tengo en la parte de arriba y le voy a escribir otro mensaje que mi nombre es dos puntos y en vez de llamar esta variable número voy a mandar a llamar la variable nombre y listo. Ya tengo mi variable nombre y me dice que el código ya está listo. Veamos aquí. Y si se fijan, me manda a imprimir el texto de mi comando escribir, que sería mi nombre es y el nombre de mi variable que se llame Gerardo. Ahora fíjense bien, la variable de nombre acepta, decíamos, tipos de datos solo caracteres, en este caso como fue declarada de tipo carácter, pero lo que significa que no puede aceptar número. Claro que sí, puede aceptar números, porque por ejemplo yo le puedo decir Gerardo es fíjense bien, Gerardo es el número 1 o es el 1. Entonces, ¿qué pasa si yo hago eso? No me va a hacer ningún impedimento.
porque lo que yo le estoy diciendo que a esta variable ella va a reconocer caracteres y únicamente van a ser caracteres. Ese número él no me lo va a tomar como un valor entero, sino me lo va a tomar como un carácter. Inclusive yo puedo colocarle un número de teléfono o un número de celular, que obviamente son solo números, pero él siempre me lo va a tomar como carácter, lo que significa que no puedo realizar ninguna operación si es declarado de tipo carácter. Ahora vamos a pasar a lo que serían los operadores aritméticos. En el caso de los operadores lógicos los vamos a ver en otros videos más adelante, y en el caso de las variables de orden lógico también las vamos a ver más adelante.